Hola querido, en este estudio revisaremos lo que sucedió en los 3 últimos días de la creación. Vamos al texto inicial. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del 4º día. Aquí se puede ver que Dios colocó a los astros en el firmamento de los cielos y les dio su respectiva función: dividir el día de la noche y dar señales para marcar las estaciones. Mira, la luz ya había aparecido en la tierra el primer día, pero ahora la luz fue concentrada en los astros del cielo. En función del sábado, que sería establecido solo el 7º día, el ser humano necesitaría conocer las fechas y las estaciones y los días, cuándo empezaba, cuándo terminaba el sábado, en fin. Tú sabes que antes de la invención del reloj y de la brújula, las actividades del ser humano estaban íntimamente ligadas a los ciclos de la naturaleza, y los navegantes dependían de las estrellas para ser guiados. En otras palabras, los seres humanos necesitaban saber cómo orientar sus actividades, y Dios les dio señales en los cielos para que ellos tuviesen una noción del tiempo. Pero el Señor sabía que el ser humano es propenso a fabricar pequeños dioses. Por eso, en los tiempos de Israel les orientó diciendo lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 5. Mira: cuando se halle entre los tuyos, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya reclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y que te sea dado aviso, entonces investiga muy bien. Si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta mala acción, sea hombre o mujer, y los apedrearás hasta que mueran. Esta declaración que acabo de leer es terrible, es seria. Ahora, no voy a discutir aquí las implicaciones de la culpa y del castigo en el Antiguo Testamento, pero sí voy a resaltar que si algo es abominación a Dios, es el mirar a los astros que Él creó y confiar en ellos, en vez de confiar en el Creador. ¿Qué podríamos decir aquí sobre la astrología o el horóscopo? ¿Está relacionado con este texto que acabo de leer? Bueno, claro, los tiempos han cambiado. Lo que acabo de leer funcionaba en el Antiguo Testamento, para la cultura de aquel tiempo, cuando Dios dirigía personalmente a su pueblo en el sistema teocrático de gobierno, no hoy. Pero lo que interesa es que Dios expresa su repulsión por las personas que, en lugar de mirar a Dios como a Dios, comienzan a mirar a los astros y a las estrellas como si fuesen su propio Dios. Los pueblos antiguos eran fascinados por la luna, eran fascinados por las estrellas, por los movimientos del sol y de los planetas. Y existe una línea muy fina, casi imperceptible, entre admiración y adoración. Vamos ahora al 5º día de la creación. Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23. Dijo Dios:
produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. ¡Qué maravilla! Dios había creado ya los océanos y las fuentes de las aguas, y había creado también el espacio, y ahora se puso a llenarlos con vida. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 104, versículos 24 y 25. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y ancho mar en donde se mueven seres innumerables y seres pequeños y grandes. Bueno, en este quinto día de la creación se aumenta una nueva expresión a la obra de Dios. Él no solo vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera, sino que también bendijo su obra. Esta es la primera vez que el término bendecir se menciona en la Biblia. Como resultado de la bendición de Dios, los animales acuáticos y las aves se reprodujeron en gran manera, disfrutando de todo lo que Dios había creado para ellos. Ahora nota también que las aves del cielo y los peces del mar son mencionados en plural. Esto nos da a entender la variada y multiforme obra de la creación. Todos los seres vivos fueron creados según su especie. No existe la absurda idea de que solo fue creada una especie de la cual evolucionarían las otras. Pero sí existe la idea clara que dentro de la misma especie podría haber una multiplicidad de variaciones. Por ejemplo, Dios creó la paloma, pero de una sola especie de paloma existen hoy muchas variadas variaciones de esas aves, todas provenientes de la misma especie. Pero hay algo más. La expresión bueno en gran manera es interesante. Quiere decir, Dios no crea nada defectuoso. Los defectos son propios de la entrada del pecado a este mundo. Antes de la entrada del pecado, todo era perfecto, era bello. Observa, por ejemplo, a las aves del cielo, cómo son bellas y perfectas. Observa el vuelo del picaflor, es impresionante. Los colores del papagayo son deslumbrantes. La majestad del pavo real es admirable. ¿Cómo puede todo eso haber aparecido por coincidencia? ¿Cómo puede todo eso ser resultado de una explosión cósmica? Y sin embargo, a pesar de la belleza de las aves, tú eres mucho más preciosa que todas las aves del campo. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Tú vales mucho más, querido. Ahora, la grande pregunta es la siguiente. ¿Y si yo valgo, por qué sufro tanto? Vuelvo a repetir, cuando el mundo salió de las manos de Dios, todo era perfecto, bueno en gran manera. El problema empezó cuando el pecado entró. Y es por eso que hoy sufrimos. Tal vez tú estás sufriendo en este momento. No necesariamente porque tú has pecado. El sufrimiento a veces es fruto de la herencia, de la cual tú no tienes culpa. El sufrimiento a veces es fruto del medio ambiente en el que vives, ya contaminado. La enfermedad, no necesariamente tú eres el culpable de tu sufrimiento. Por lo tanto, no te sientas un pecador miserable de quien el amor y la gloria maravillosa de Dios ha sido retirada. No. Confía en el Señor, aún en medio del dolor, porque tú vales mucho más que toda la creación. Tú eres la obra prima de las manos de Dios. Vamos ahora al 6º día. Génesis capítulo 1,
versículos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Observa lo siguiente. Dios ya había creado el espacio celeste y lo había llenado con las aves del cielo. Había creado también los mares y las fuentes de las aguas y los había poblado con los peces grandes y pequeños. Pero la creación continuó el sexto día con la creación de los animales terrestres y también con la creación del hombre. En el caso de los animales, vemos dos cosas. La primera es que los animales de la tierra también fueron creados por el poder de la palabra de Dios. La segunda cosa es que ellos también fueron creados según su especie. No sé si te diste cuenta cuando leí el texto, la repetición de la frase, según su especie, según su especie, según su especie. Quiere decir, Dios creó una especie de cada animal, de donde surgió la inmensidad de variaciones, pero todos dentro de la misma especie. Vuelvo a repetir lo que ya dije, en ninguna parte de la Biblia encontramos la idea de que de una sola especie fueron evolucionando otras especies. Eso significaría progreso, pero la Biblia no habla de progreso, sino de deterioración por causa del pecado. Todo comenzó a deteriorarse. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero necesitamos hablar ahora de la creación del ser humano. Aquí Dios cambia el ritmo de la creación. Hasta este punto, todo viene a la existencia por el poder de su palabra. Pero para crear al ser humano, Dios no solamente dice, aparezca el hombre, o sea el hombre. No. Dios se mancha las manos con barro y se da el trabajo de modelar al hombre. Antes de todo, se realiza una reunión consultiva. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Aquí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidiendo la creación del hombre. Después, Dios toma polvo de la tierra y hace al hombre. Ahora escuche una cosa, no hace un muñeco, cuidado. Hace al ser humano con la intrincada forma de su ser, nervios, células, huesos, órganos, piel, en fin. Solo que todo de barro. Es una obra artesanal maravillosa. Y después sopla en su nariz el aliento de vida. O sea, el hombre, querido, es resultado de la unión del polvo con el soplo. Por eso, cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Y no existe espíritu vagando o buscando reencarnarse en alguna otra forma de vida. Todo eso es una mentira satánica. La obra de la creación concluye el sexto día. El sábado Dios hace algo diferente. Veamos cómo lo relata Moisés en Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora dime una cosa, ¿por qué crees que Dios descansó? Dios no se cansa, no se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Para darnos un ejemplo, para enseñarnos que nuestra vida depende de Él, para recordar que Él es nuestro Creador y que somos nosotros solamente dependientes de Él. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos
nos movemos y somos. El verbo descansar, descanso, es mencionado al término de la creación. Y como necesitamos de descanso, el Señor providenció eso. Hoy día, creo que lo que más precisamos es descanso en medio de la agitada vida que vivimos. Mira, querido, la enfermedad del siglo nuestro es el estrés. Y si tú no controlas el estrés debidamente, el estrés te va a llevar inevitablemente a la depresión. No hay tiempo para nada en nuestros días. Corremos de un lado para otro, desde que amanece hasta que anochece. Sabes, el mundo en que vivimos es un mundo competitivo y si te duermes un poco quedas para atrás, en cualquier área de la vida. Y en medio de toda esa agitación aparece la persona maravillosa de Jesús para ofrecerte descanso. Él dice, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Y separó el sábado como un día de descanso. Ahora, no es descanso solo para el cuerpo, sino para el ser humano entero. Su cuerpo, su mente, su corazón. Es el descanso para el alma, para el ser humano completo y vivo. Pero lo que el lector apresurado de la Biblia no percibe es que no existe descanso separado de Jesús. Jesús es el descanso. Estando en Jesús, tienes reposo para el alma. Tus agitaciones terminan, tu estrés llega al fin, tu carrera loca termina y empiezas a encontrar sentido en todo lo que haces. ¿Sabes? La palabra sábado en hebreo es Shabbat y significa descanso, reposo. Dios es eso, un Dios de paz, de tranquilidad, de sosiego, de reposo. Y cuando creó al ser humano, no lo creó para que viviese la vida loca que vive, sino para que tuviese tiempo para todo y para que disfrutase de todas las cosas buenas que el Señor quería darle. Por eso, en la misma creación, estableció el principio del reposo. Dios sabía que si el hombre no tuviese reposo, de nada le servirían todas las cosas que acaba de crear. Pero hay que notar que el reposo no está en el día. El sábado es un día como cualquier otro en su esencia. Tiene 24 horas como cualquier otro día. Lo que lo hace diferente de los otros días es que Dios reposó, lo bendijo y lo santificó, o sea, lo separó de los otros. ¿Y para qué lo separó? Para que el ser humano encontrase reposo. ¿Y quién es el reposo? Dios. Jesucristo dijo, venid a mí y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas. Quien nos da el reposo, querido, no es el día, es el Señor Jesús. Él es el Señor del Shabbat, del reposo. Terminaremos este estudio hablando de los días mencionados en el relato de la creación. Mira, los evolucionistas teístas que aceptan la existencia de Dios, pero que también creen en la evolución, ellos creen que los días de la creación fueron días simbólicos y que cada día significaría en realidad miles de años o millones de años. Ahora, yo personalmente no acepto esta posibilidad por causa del texto bíblico. La expresión fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana no deja dudas. Si los días fuesen simbólicos, ¿qué necesidad habría de colocar la expresión tarde y mañana, tarde y mañana? Lo que está en juego aquí, querido, es el poder de Dios. ¿Dios tiene poder o no? Ese es el asunto. Si lo tiene, ¿por qué le resulta a algunos difícil aceptar la literalidad de la creación? Este es un asunto de fe. E infelizmente, fe es el resultado de la experiencia personal con Dios. No la puedes fabricar. No puedes cerrar los ojos, quiero tener fe. No. En la medida en que te aproximes de Dios, que camines con Dios, que vives una vida de relación diaria con Él, vas a tener fe. Pero el ateo no cree en Dios. El ateo no tiene comunión con Dios. ¿Cómo va a tener fe? Entonces quiere probar todo. Entonces no puede entender cómo alguien puede haber creado el mundo en 7 días. Entonces tiene que haber sido 7 millones de años. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Yo te pregunto, ¿tienes fe? ¿Aceptas el poder creador de Dios? Ahora, si Él creó el mundo en 7 días, ¿por qué no te puede crear o recrear en 1 hora? Reconstruir tu matrimonio, reconstruir la vida de tus hijos. Dios puede hacer maravillas por ti, solo crea. Que Dios te bendiga.